Bueno, ¿qué tal estáis todos? Vamos a empezar entonces. Bueno, primero gracias por estar aquí para este tema que son emociones del alma. Bueno, primero presentar qué son las ovejas verdes. ¿Qué son las ovejas verdes? Pues es un programa que lo que intenta los martes es hablar de temas que, pues en general, se están empezando a hablar, pero que no están normalizados, por decirlo de alguna manera, en el día a día y que sin embargo es una fuente de, pues, de información para nosotras muy valiosa. ¿Para qué? Para cada día vivir más felices y por esa necesidad que creemos que hay, ¿no? De conocer ciertas cosas acerca de nosotros, de nuestra esencia, dijimos, pues hay que hablar de esto hay que compartirlo y qué mejor que crear un espacio aquí en Clubhouse donde no solo hablamos nosotras, sino también los que están escuchando pueden aportar, porque estamos seguras de que todo el mundo aquí puede aportar. Aquí, por ejemplo, Max, Paula, Laura, Paco, bueno, todos vosotros os animamos desde ya que cuando queráis levantéis la mano y participéis con nosotros en cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis contrastar, que queráis opinar, porque esto no se trata de decir verdades, ya tenemos bastantes verdades y dogmas en nuestro día a día, sino todo lo contrario, abrir horizontes a otras maneras de pensar y que nos van a hacer más libres al final y vivir más felices, así de simple. Bueno, yo soy Hanna Barbera, estoy en mi propio también camino de búsqueda, como siempre, hasta que me vaya de aquí. Y en el proceso pues también acompaño a personas a que encuentren esa paz, ese sentido a la vida, esa gestión emocional también, esa resolución de conflictos. Al final, cualquier excusa es buena para crecer. Y me acompaña Macarena Cor, que es mentora de transformación personal a través del orden y el equilibrio energético. Bienvenida, Macarena. Buenas tardes a todos. Bueno, el otro día hablamos de la espiritualidad en la vida cotidiana y hoy vamos a seguir ese hilo hablando empezando a hablar de las emociones, ¿no? ¿Qué te parece si recordamos un par de ideas del programa anterior? Porque, bueno, primero disculparnos porque no se pudo grabar la sesión, tuvimos problemas técnicos, esperemos que esta sí que se pueda grabar como Dios manda. Y, ¿qué te parece si recordamos un par de ideas que surgieron la sesión anterior para continuar con el hilo? Pues me parece muy bien. Estuvimos hablando un poco, bueno, cómo en este día a día se puede experimentar la espiritualidad sin tener que irnos a ningún retiro, templo o sucedáneos de este tipo, simplemente poniendo atención y bueno, implementando también ciertos hábitos que nos conectan un poco más con nuestro conocimiento o sabiduría interior, ¿no? Algunos de estos hábitos que estemos mencionando pues uno de ellos era meditar o estar un ratito en silencio por las mañanas, cuidar mucho la alimentación, porque así como come alguien, así piensa. Estuvimos también mencionando el tema de prácticas de yoga, creo recordar. Es decir, estuvimos hablando de varios hábitos que de alguna forma nos aquietan un poco en ese ruido mental que tenemos del día a día, del trabajo, de nuestra casa, de nuestra pareja, de bueno, ese devenir del día a día que nos lleva a unos niveles de estrés que nos dificulta un poco más conectar con nuestra verdadera esencia, ¿no? Sí, muchas gracias por el resumen de esas ideas y también me gustaría recuperar del programa anterior dos conceptos que para mí también son muy importantes. Recordar que, primero, la espiritualidad no significa solamente esos momentos que hemos descrito, ¿no? Meditar, hacer yoga, dejar de separar momentos de espiritualidad de nuestro día a día. Todo al final es espiritual porque al final todo es una manifestación de lo que somos, del espíritu, ¿no? Y empezar a entender esto de otra manera pues nos permite pues cambiar la perspectiva de la vida, entenderla e integrarla en todos sus vertientes y de una manera mucho más completa. Muy bien. Y hoy, entonces, ¿de qué vamos a hablar? De emociones. Bueno, hoy Emociones para del alma. seguir un poco con el hilo, para no cortar abruptamente el tema de la espiritualidad, porque hemos empezado
esta temporada en Ovejas Verdes hablando pues de ese despertar, de ese conectar con nuestro ser, con nuestra espiritualidad y cómo podemos ayudarnos o podemos detectar qué herramientas pueden ayudarnos a, pues, bueno, pues a estar un poco más despiertos. En este sentido, hablamos bastante Hanna y yo y hablamos de las emociones, pero de las emociones del alma. Esas emociones que surgen, ¿no? Esos pálpitos o esas emociones que de pronto se nos presentan en el pecho y sabemos que sí o que no, y que esas emociones de alguna forma pueden de alguna forma guiarnos a caminar y transitar nuestro verdadero camino sin poner tanto la cabeza. Entonces, cómo esas emociones del alma pueden ayudarnos. Luego es verdad que hablaremos de las emociones básicas, que ahí Hanna es una profesional y sabe muchísimo, pero en principio, para empezar el episodio de hoy o el programa de hoy, hablaremos un poco de cómo estas emociones se presentan y cómo nos pueden ayudar. Muy bien, y primero también saber desde dónde partimos, ¿no? Primera, preguntarnos, ¿gestionamos las emociones? ¿Sabemos que nos asustan en nuestro día a día cuando las sentimos? ¿Qué ocurre en el momento en el que empezamos a sentir una emoción? Porque todo lo que ocurre a partir de ahí, ya la manera de relacionarnos con ellas va a ser, vamos, decisivo, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Yo tengo la sensación de que cuando sentimos una emoción, entre comillas, negativa, la tendencia es a querer eliminarla en sí, ¿no? Uy, siento miedo, ¿no? Quiero dejar de tener miedo. Quiero dejar de tener miedo ya. No me gusta esta sensación, es una sensación en el cuerpo que yo considero que es desagradable. ¿Y cuál es la tendencia? No me gusta sentirme así. No, quiero dejar de tener miedo, quiero dejar de sentirme preocupado. Es como quitar la emoción de nuestra vida sin darnos cuenta que, que la emoción en sí no es nada, no es más que un aviso de que detrás de eso que está pasando hay algo más allá en lo que tenemos la oportunidad de crecer. Ese para mí es como un primer punto que me gustaría empezar a lanzar. No sé qué opináis también los que estáis por aquí. ¿Qué ocurre, no? Si alguien quiere compartir alguna experiencia de alguna emoción que se nos resiste. Por ejemplo, el tema de la ansiedad. ¿Qué ocurre con la ansiedad? La ansiedad al final es miedo. Eh, ¿Cómo llegamos a creer que sufrimos de ansiedad? ¿Cómo que sufrimos de ansiedad? Sufrimos de pensamientos repetitivos que no sabemos ni que están ahí, porque muchas veces son inconscientes, que no hemos parado a mirarnos, a mirar, a ver cuál era, para que la ansiedad, que es como ese aviso que nos da de que estamos teniendo un pensamiento que no nos hace bien, desaparezca, ¿no? Entonces, empezar por ahí. Este programa, por lo menos el de hoy, si podemos empezar a ver las emociones, a darles otro significado, estaría genial, ¿verdad, Macarena? Bueno, yo, antes que nada, yo es verdad que que no controlo nada, en el sentido de que lo hablamos estos días tú y yo. Yo el tema de las emociones tengo dificultades a nivel personal porque no sé describirlas, no sé lo que es una emoción. Puedo decirte cómo me siento, puedo hablarte de sentimientos, pero no de emociones. Y yo creo que esto es básico, es como decir, como el ingrediente base para luego explorar más e irte a los sentimientos. Y a mí, por ejemplo, personalmente tengo esa dificultad. Cuando a mí me preguntan qué emoción hay detrás de eso que sientes, yo no soy capaz de... O sea, te puedo decir todas las emociones, pero en plan a voleo, pero no me lo sé, ¿sabes? Como en el cole que te preguntaban, ¿cuál es la fórmula de tal? Tú decías, no lo sé, tengo que copiar. Y entonces observo que no solamente me ocurre a mí, sino que le ocurre también a muchas personas, que el tema de la parte emocional muchas veces no la sabemos gestionar porque no sabemos detectarla.
Es decir, si tú le preguntas a una persona cómo está, te va a explicar cómo se siente, pero no lo que hay detrás. Entonces, si ya tenemos dificultades a la hora de desarrollar un poco más la materia que nos tiene un poco truncados y que no nos deja caminar en nuestro camino, para mí esto es principal y sobre todo lo que hemos empezado a decir desde el principio, para que nos ayude a transitar el camino que realmente es nuestro camino, el camino de corazón, ¿no? Por eso hablamos hoy más de las emociones del alma y ya en los próximos episodios sí que profundizaremos más a nivel de la emoción y bueno, ahí Hanna la verdad que tiene bastantes conocimientos. Entonces yo empezaría más que nada por qué es la emoción, ¿no? ¿Cómo procedemos ante esto? Muy bien, eso es muy interesante lo que has planteado, Macarena, porque primero, ¿qué te parece si un poco... Lo primero sería definir la diferencia entre... ¿Cómo diferenciar entre una emoción y un sentimiento, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? No sé si Paco quería comentar algo antes de que pasemos a hacer esta Sí, diferencia. sí, 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 hola sí. Paco. Hola Hola, Paco, buenas Paco, ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes. Oye, bienvenido. Paco, mira, vamos a recordar a todos, Paco es asiduo ya, Paco es es claro, otra oveja verde y entonces, Sí, hola Paco, ¿cómo estás? perfecto, muy bien. Precisamente, siguiendo un poco el hilo de lo que tú estabas comentando, sería tal vez interesante diferenciar o poner ejemplos de las emociones Ajá. que son del alma y qué otras del cuerpo, no lo sé, porque parece que se diferencien y me gustaría para seguir y asimilar mejor todo que esto se pudiese un poco definir o aclarar. Nada más, solo era eso. muchas Gracias, gracias. Paco. Pues La vamos verdad, allá. Hanna, que eso sí, que ahí tienes tú que dar más el canto, porque yo no tengo ni idea. Es decir, es verdad que ante una situación nueva de mi vida, de pronto uno siente algo internamente, que no sabemos de dónde procede, pero de pronto el pecho como que o se te abre, se te expande, o se contrae, que dices, esto no, o esto sí. Luego es verdad que luego metemos la cabeza, nos volvemos todos medio locos y locas y hacemos, pues no sé, lo que nos dicen otros, o lo que está bien visto, o por el que dirán, ¿no? Y es verdad que esa emoción del alma, esa emoción tan primaria que nos guía emocionalmente, para mí esto sería importante que lo explicaras un poco, Hanna, porque pienso que ahí es donde realmente reside nuestra felicidad y nuestra paz, ¿sabes? Sí, vale, pues vamos a ir entonces aclarando. Se abren Venga. varios frentes. Primero, la pregunta que ha hecho Paco, ¿no? ¿Qué emociones son del alma? ¿Cuáles del cuerpo? Para mí, eh, todas son... Bueno, el alma en realidad para mí no tiene emociones, ¿no? Pero son como... No son de nadie en realidad, son como impulsos que son la consecuencia directa de tener un cierto tipo de pensamientos. Es decir, cuando nosotros tenemos pensamientos que nos llevan al miedo, que nos llevan a la infelicidad, nos quitan la paz, en el momento en el que tenemos un pensamiento que nos quita la paz, nuestro cuerpo reacciona en forma de emoción. Se generan pues unas reacciones químicas y lo que sentimos en el cuerpo es eso. El tema es que Espera, cuando... espera, espera, Hanna, que es que esto es muy potente. Espera, Cari, espera. ¿Me estás diciendo entonces que va antes el pensamiento que la emoción o va Sí, antes la emoción que el pensamiento? va antes el pensamiento, solo que a veces no nos damos ¿Siempre? cuenta, sí, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque hay pensamientos inconscientes. Entonces nosotros, el tema es que eh, cuando, cuando tenemos una emoción y no tenemos el pensamiento consciente, creemos que la emoción nos ataca directamente. Entonces por eso se nos pierde ese orden muchas veces. Entonces, ¿por qué la emoción sería del alma si procede del pensamiento? Esa es mi pregunta ahora. Claro, eso es lo que te intentaba decir. Las emociones no son de nadie en realidad, son simplemente como una consecuencia de un Una tipo de manifestación, pensamiento. ¿no? Claro, sí, es una manifestación de un pensamiento que no nos lleva a la felicidad.
y un tipo de pensamiento que para nosotros hemos hecho real, nos hemos creído como parte de la realidad. Por ejemplo, un pensamiento de este tipo, ¿no? Un pensamiento de los que decimos que nos quita la felicidad. Pues podría ser, pues no soy suficientemente buena en el trabajo o no soy suficientemente inteligente, imagínate, ¿no? Si yo ese pensamiento en algún momento de mi vida me lo he creído y lo he hecho real para mí y creo que yo no soy suficientemente buena e inteligente, eso, cada vez que se active consciente o inconscientemente, me va a generar una emoción, que es esa reacción química. Entonces la emoción siempre va a ser después del pensamiento. Entonces, vale. Entonces, es que me has cambiado todo el rollo, todo el paradigma. Entonces, digamos que lo que hay que detectar previamente, ¿qué es? ¿El pensamiento o la emoción? O sea, es decir, ¿cómo puede valerme la herramienta de la emoción para yo dirigir mi camino del corazón? La emoción está ahí para avisarnos. Es como un fusible, ¿no? Cuando nuestro cuerpo es sabio y realmente la emoción es un aliado. O sea, si viene de nuestro cuerpo, y el cuerpo sabemos que siempre quiere lo mejor para nosotros, como cuando viene algo malo en nuestro cuerpo en forma de enfermedad y empezamos a emitir, pues no sé, la fiebre, ¿no? Pues igual que la fiebre no es mala y lo que quiere es avisarnos de que está habiendo algo ahí que hay que combatir, pues la emoción también forma parte de nuestro cuerpo y sale de nuestro cuerpo para avisarnos, oye, estás metiendo algo malo en tu cuerpo que no tiene nada que ver con lo que tú te crees. O sea que esto no es real, no lo acojas, no lo metas en ti, deja de meterlo en ti. Entonces la emoción te avisa. Entonces, cuando uno empieza a observar las emociones, por eso decía que el primer paso es dejar de pelearse con ellas. Y para dejar de pelearse con ellas, hay que entenderlas, hay que entender que son eso, nada más. Porque si lo que comentaba al principio, la tendencia es, tengo miedo, quiero quitarme el miedo, porque creemos que el problema es la emoción, creemos que el problema es el miedo, creemos que el problema es la ansiedad, creemos que el problema... Entonces la emoción es lo primero, es lo visible, es lo que aparece, lo que nos permite ver y pararnos y decir, ostra, aquí hay que observar algo. Y luego ir a lo no visible, que es el pensamiento. Vale, o sea, digamos que es como ese cortocircuito que nos da para pararnos un segundo a recordar de dónde procede y qué pensamientos previos hemos tenido que ha generado esta emoción, digamos, ¿no? Eso es, eso es. Entonces vamos a ver. Vale, está claro que entonces uno tiene un pensamiento, luego tiene una emoción y lo que ha dicho Paco, ¿qué ocurre con esas emociones que de alguna forma hemos hablado que son del alma pero no proceden de ningún sitio, pero la hemos catalogado así por un poco para diferenciar, a aquellas que vienen del cuerpo, ¿no? O qué emociones básicas de alguna forma nos sirven más de ayuda que otras. O sea, serían como dos preguntas, ¿no? Bueno, la primera creo que más o menos la hemos contestado y es que no hay emociones del alma y emociones del cuerpo, está todo ligado, no son de nadie en general. Hemos puesto este título pues para relacionar Lo que sobre pasa es que sí todo, hay ciertas emociones que se reflejan en el cuerpo, eso sí. claro, se manifiestan en el cuerpo, es como que necesitan el cuerpo es como un lienzo en blanco y las emociones necesitan plasmarse en algún sitio para que las podamos ver, ¿no? Si no tuviéramos el cuerpo, pues no podríamos sentir y darnos cuenta que hay algo Claro. ahí que cambiar. Eso por una parte. Bueno, hemos puesto este título pues para ligar el tema emocional con el tema más profundo del ser, ¿no? Pero no significa que las emociones sean de una cosa o de otra. Forman parte simplemente de un sistema, ¿vale? Perdona, la segunda pregunta, no sé. Las emociones básicas. Las O emociones sea, vas... ¿cuántas emociones básicas hay? O sea, en plan de, ¿qué cosas son como las básicas, ¿no? Como, oye, esto es lo primario y luego ya viene algo un poco más elaborado, pues no sé si se elaboran más porque son más secundarias o porque son consecuencia de las emociones primarias. Vale. Bueno, antes que nada, antes de continuar, por favor que si alguien quiere participar
o quiere contrastar una experiencia Y suya preguntar como yo, sí, que no sé, quiero o tiene decir, alguna podéis participar y inquietud. preguntar este tipo. Sí, Claro. sí, si alguien tiene alguna inquietud que quiera compartirla, una experiencia propia, otro punto de vista también es bienvenido. Esto es lo interesante de hoy, ¿vale? Por favor, que levante la mano y que suba aquí con nosotras y que será bienvenido. Bueno, para mí las emociones, básicamente, por simplificarlo, yo creo que cuanto más sencillas son las cosas mejor. O estamos en paz, o estamos en la paz, o estamos en el miedo. Ese sería el esquema. O tienes miedo o estás conectado o sientes amor, ¿vale? O paz, amor, tranquilidad. Entonces, dentro del miedo, el miedo se puede, digamos, transformar o vestirse, depende de cómo se transforme, ¿no? O cómo se vaya manifestando hacia afuera, se puede vestir con diferentes trajes y también dependiendo de la procedencia o de la naturaleza del pensamiento que lo origina. Entonces se puede vestir de ira. Una persona con ira creemos que es una persona agresiva, ¿no? En realidad una persona iracunda es una persona que tiene mucho miedo. En la ira se pueden vestir de tristeza, por ejemplo, también. Un poco por ahí. Entonces, en ese sentido, a ver, es que básicamente están esas dos. El miedo, estás o tienes miedo o no tienes miedo. Entonces, el miedo es, digamos, la emoción por, eh, por excelencia. Y a raíz de ahí, pues se llegan a otras vías. Entonces, la ira, por ejemplo, ¿por qué se visten ciertas cosas? El miedo, ¿por qué se viste de ira? Pues porque seguramente digamos que el pensamiento que ha originado ese miedo, esa emoción, es un pensamiento de ataque, de algo ahí fuera tiene la capacidad de hacerme daño, o una situación ahí fuera tiene la capacidad de hacerme sentir mal, ¿no? Es como la consecuencia de una proyección. Entonces, creemos que el enemigo está ahí fuera, no pensamos que está en nuestra cabeza, entonces pues lo que sentimos es ira hacia el exterior y eso se manifiesta en ira. Por ejemplo, eso sería como una manera de... Ah, bueno, y la alegría que también es curioso porque parece a veces que la alegría puede ser una alegría como contenida en el tiempo, ¿vale? Pero eso sería más como una paz, una tranquilidad, que es un poco lo que estamos intentando buscar, ¿no? Por lo menos por este camino que estamos compartiendo. Pero a veces la alegría también se esconde de miedo, porque, por ejemplo, yo me alegro porque me ha salido bien, no sé, una presentación en no sé dónde, ¿no? Eh, es porque realmente todo ha salido bien, pero ¿qué pasa el día que esa presentación no me sale bien? ¿No? Es como la alegría, por decirlo de alguna manera, es como que nos salvamos de una situación que en realidad nos daba miedo, ¿no? Es como que conseguimos un objetivo, por decirlo de alguna manera, egoico, como que cuando el objetivo egoico se cumple. Pero la otra cara de la alegría pues va a ser también pues, la tristeza, por ejemplo. La tristeza es como cuando el miedo se viste pues de pérdida, de sensación Entonces de estamos pérdida de hablando de algo. emociones disfrazadas, es decir, que, claro, que lo que has comentado antes, que lo ideal sería detectar qué pensamientos hemos tenido previamente para saber si esa emoción viene disfrazada porque realmente lo que siento es otra cosa, ¿no? Exacto. Al final lo que tenemos es miedo. La podemos disfrazar de odio hacia Pero el entonces, otro. alegría neutral, o sea, me refiero, alegría sin ego, no podemos sentirla o como... Eh, la alegría está puntual, ese éxtasis de, me ha salido bien el examen, he aprobado, ¿no? Y esa, ojo, a ver, yo no digo que no haya que estar alegres, porque si no ya... Pero el hecho de Claro, es que valorar...
Sí, estamos sí. pintándolo como, Dios mío, solamente existe el miedo y entonces la No, paz y el no, no. amor, No, no, a no. ver, No, no, pero vale. no hay que, porque la alegría a veces también genera apego, porque, a ver, en el momento en el que Es quiero un estar poco como siempre la droga, ¿no? contento, claro, Sí. siempre estoy buscando esos momentos de alegría, ¿por qué? Porque quiero que se cumplan mis deseos, porque mis deseos que parten de un miedo a fallar, de un miedo a no ser suficiente. Entonces, bueno, yo no vamos a condenar aquí nada, ¿eh? No estamos condenando aquí nada. Pero vamos a ir colocando también las cosas por su nombre porque, pues para empezar a ver que no todo es lo que parece y a colocarlos, porque cuando empezamos a colocar las cosas en su sitio, empezamos a entender, ¿vale? Entonces no nos apegamos tampoco tanto a esos momentos idílicos, porque también al final son igual esos idílicos que consideramos que nos dan alegría como esos que consideramos que son horribles en nuestra vida. Pues todos tienen Mira, algo. a mí me has recordado a una amiga, bueno, es una compañera de trabajo, que ella siempre dice que hay que estar neutra. Es decir, no sé, una viene un día y dice, ay, estoy contentísima porque fíjate, me ha salido esto y además creo que me va a salir esto y lo otro. Y entonces ella siempre me frena, me dice, bueno, frena. O sea, es decir, no estés tan eufórica, es decir, mantén una alegría como sosegada, como pues eso, más equilibrada, que alégrate, mantente en ese pensamiento positivo, pero sin alterarlo o edulcorarlo más de la cuenta, porque claro, como necesitamos ese chute de, oye, esto es lo más, claro, la caída luego está bien más grande, es decir, pero ella también me lo dice incluso con las emociones negativas, oye, estoy súper triste, no me ha salido esto es horroroso, tal, y me dice, no. Entonces, claro, de alguna forma me has recordado a eso que me dice esta amiga, ¿no? Es decir, oye, mantente en lo que puedas neutra, evitando los patrones negativos de pensamiento, pero si tampoco, o sea, sin llegar a eso, a la euforia, ¿no? De todo está fenomenal cuando en realidad estamos ocultando quizá una emoción que no queremos trabajar y que pretendemos, insistiendo en una emoción contraria, en no trabajarla. Exacto. Y bueno, quería también recalcar, que cuando has dicho tú, bueno, existe una alegría, digamos, real, ¿no? Pura, que decías. Sí, sí que la hay. Sí, no sé. Cuando estamos en paz, cuando conseguimos mantener la paz cierto tiempo y conseguimos conectar con un gozo, pero es un gozo que llega de dentro hacia afuera. No es un gozo que llega por algo que ha pasado ahí fuera, por algo que nos ha salido bien, por algo que hemos conseguido en el hacer. Es un gozo que llega, que va de dentro hacia afuera, que no depende ni de lo que está pasando ahí fuera, que no depende que no depende De de, nada, que que es viene de que dentro. viene de dentro, que no necesitamos hacer nada para sentirlo o que se cumpla nada. Eso sí que podríamos, para que no pensar aquí que todo ahora en la vida. Me he venido un poco abajo con esto, Hanna, menos mal que lo has aclarado, porque hay un momento que he dicho, oh Dios mío, estamos condenados al horror. No, no, Vale, no. vale, vale. O sea, claro, es esa alegría que no se explica y que de pronto te ves como cantando y alguien te dice, oye, ¿estás contenta? Y tú te preguntas, pues no tengo nada que me haya pasado así fuera de lo corriente como para que... Pero sin embargo, como estás en esa paz que dices tú, en esa tranquilidad, Sí, tampoco piensas demasiado, creo. ujú, Es claro, como estar, ¿no? Estar sí. en esa ecuanimidad. Bueno, pues eso, que también la alegría esta que decimos puede ser, también pues es una de las emociones, ¿no? De las que se puede disfrazar. Por comentar un poco también lo básico. Tenemos aquí a Max, que no sé si Es quiere verdad, comentar Max, algo de perdona. esto. Bienvenido, Max, qué alegría aquí de nuevo. Buenas, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pero muy bien. Lo que iba a decir, lo acaban de decir. Vaya, vaya. Pero puedes No, decir pero otra cosa, Max. Puedes vale, a ver. aportar otra cosa. No, cuando Hannah hablaba de las emociones básicas, de la paz y el miedo, eh, yo con eso discrepo un poco y por eso levanté la mano. Ay, me encanta. Por favor, Perfecto, Porque, desarrolla perfecto. esto. porque yo creo que a la paz no habría que sumarla al resto de los sentimientos, al resto de las emociones. Eh,
yo puedo transitar el miedo con mucha paz, que creo que es lo que decías un poco, Macarena, de permanecer en un estado neutral, que yo lo definiría un poco como estado de paz. Yo no soy nadie, ¿eh? Esto es lo que pienso y nada más. Bueno, eres Max, Exacto, eres exacto. Max, pero está bien. Porque al final toda emoción tiene su antítesis, ¿no es cierto? La felicidad y la tristeza. Y todo el tiempo nos están diciendo, tenés que ser feliz, tenés que hacer lo que te haga feliz, tenés que ser feliz en la vida, estar feliz, feliz, feliz. Pero al final la felicidad es una emoción y toda emoción viene y se va todo el tiempo. Entra y sale. Las emociones son así, no hay ninguna que permanezca toda tu vida, todo el tiempo. Lo que sí puede permanecer todo el tiempo es la paz. Y esa paz se logra, bueno, ya cada uno tendrá su manera, ¿no? Yo la logro conectando conmigo y escuchándome a mí. Y entonces puedo transitar cualquier emoción, la felicidad, el miedo, con paz. Y eso me resonó un poco cuando Hannah dijo lo eh, de que la alegría es como un disfraz del miedo, ¿no? O que refleja una parte de miedo también. Creo que es cierto, pero no creo que haya que condenar por eso. Yo soy cantante de ópera y en cada inicio de función tengo miedo de salir al escenario frente a 1000 personas o más y, y claro que me da miedo. Y cuando termino la función estoy feliz porque me salió todo bien, súper feliz. Y no voy a decir, va, pero esta felicidad en realidad es un disfraz del miedo que tenía antes, que sí lo tenía. Pero yo aprendí a transitar ese miedo y esa felicidad con mucha paz, de sentirlos, de que saber que están ahí, pero que me acompañan y nada más. Es como, ¿a dónde lo leí? Creo que en El poder de la hora, un libro de Cartol, dice que somos como un océano, creo que es ahí, ¿eh? Que las emociones son la corriente de la superficie y la paz y todo lo que somos nosotros realmente es el fondo marino, que es algo que no se mueve demasiado, ¿no? Era eso nomás lo que quería decir. Eso Pues nomás, muchas gracias, dice. Max. Pues menos mal que era eso Pero nomás. fíjate, me ha encantado. Pero Hanna, me ha encantado porque este muchacho sabe hilar muy bien el tema. Porque al final es eso, ¿no? La emoción como una herramienta para equilibrarnos en esa paz, para transitar bien, para no transitar ahí como, evidentemente todo fluctúa, todo es cíclico, porque ni podemos estar todo el día hechos polvo, ni podemos estar todo el día eufóricos, ¿sabes? Porque sería todo aburridísimo y muy estresante. Pero sí que es verdad que a mí lo que me faltaría es que Hanna, cuéntanos para ti cuáles son las emociones. O sea, por ejemplo, ¿qué es una emoción? Vale, hemos dicho el miedo, hemos dicho la alegría, ¿qué más? O sea, porque a mí me dicen, yo puedo decir, ¿la ansiedad es una emoción? Vale. En este sentido, ¿Qué emociones hay? la ansiedad es como más bien un miedo prolongado en el tiempo y donde ya los niveles están un poco por las nubes, por decirlo de alguna manera. Es como ya un... Porque una persona puede estar en paz, como ha dicho Max, ¿no? Bueno, yo estoy más o menos en paz, a veces tengo alegría, a veces miedo, a veces no. Y va fluctuando de una emoción a otra, como va saltando, ¿no? Como en un juego. Para aquí, otra para aquí, pum, pum, pum. Y en su caso, que lo ha descrito muy bien, pues ir transitándolas desde la paz. Me parece muy bonito. La ansiedad, pues lo que ocurre con la ansiedad es que se ve que la mente se está enganchando todo el rato a los pensamientos que generan miedo y que está pidiendo ya que mire, que la persona mire ahí. O sea, lo que a veces cuando una persona empieza a pedir ayuda terapéutica, por ejemplo, ¿no? Pues cuando ya llega a esos estados de ansiedad. Y es porque el cuerpo ya le está diciendo, por favor, mira aquí, que esto se te está repitiendo todos los días, ¿no te das cuenta? Entonces dice, mira aquí, mira aquí. Y entonces va subiendo como la intensidad del miedo, como también la intensidad y... Ay, que no me viene la palabra. Como que va siendo más constante el miedo, ¿no? Entonces va diciendo, mira, te voy a poner un poquito más de volumen de este miedo y te lo voy a poner más veces durante el día para que empieces a buscar otras maneras, para que mires qué te está pasando dentro, ¿no? Porque, bueno, la tendencia normalmente es
mira, me pasa esto porque ahí fuera me ha ocurrido esto, porque mi jefe me ha dicho esto, porque tal, ¿no? Entonces, eso ya te está diciendo, no, 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 mírame a mí, mírame dentro. Por eso es súper importante lo que decíamos. Las emociones lo que están indicando es que hay algo dentro, simplemente que hay que revisar, como una pieza que hay que cambiar. Entonces, Pero, ¿cuáles son estas emociones, Hanna? pues las que hemos comentado, ¿no? La tristeza, mira, por ejemplo, la tristeza, igual, si se mantiene en el tiempo, pues se convierte como en un estado de, pues de depresión, ¿no? Pues la tristeza, la alegría también es una emoción, la tristeza, la alegría, la ira, como el enfado, esas son como las tres que más se repiten. Sí. Ya que estoy acá arriba, puedo hacer una pregunta. ¿Sí? Va, te Claro. dejamos, va. ¿Es, ¿Es necesario o nos sirve de algo definir la emoción? Me refiero, yo sé que me siento bien o me siento mal, ¿no es cierto? Y Pero esos son sentimientos, que es lo que yo, o sea, yo por ejemplo me preguntan, alguien, ¿cómo te sientes? Y yo te puedo decir, pues mira, hoy estoy súper cansada porque he tenido un día muy estresante, con mucho estrés, con mucha, en fin, una serie de acontecimientos. O hoy ha sido un día, hoy estoy súper contenta porque, no sé, me ha tocado la lotería, fenomenal. Pero realmente, cuando a mí ya me preguntan, ¿qué emoción es esa? Nunca sé qué decir. por eso Yo eso, siempre digo, ¿me siento bien o me siento mal? Pero eso es no sé, es como esas polaridades, ¿no? Cuando realmente hay una emoción, pero yo no sé ponerle emoción a mis sentimientos. Y creo que esto le sucede a muchísima más gente de lo que pensamos. De hecho, tú eres como yo, Max, estás diciendo, bueno, pero si yo ya sé cómo me siento, ¿para qué tengo que ponerle nombre? Pues parece ser que esto es importante. claro, a eso me refería, porque al final el nombre que hay que ponerle es simplemente para explicárselo a alguien más. Porque yo sé muy bien lo que siento. O sea, no sé explicarlo, pero miro y lo veo, ¿no? Sé que me siento mal. No sé cómo explicarte a vos cómo me siento específicamente. Por eso le quería preguntar a Hannah si era importante definir lo que siento. Pues, a ver, ya lo más importante para mí es llegar al pensamiento que lo ha generado. Cuanto más nos entretengamos en la emoción en sí, a veces más nos liamos, la verdad. Esto es ansiedad grado 1, no sé qué, tal cual. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos tanto el foco a veces en la emoción, nos estamos yendo de lo importante, que es lo que estamos pensando en ese momento. Entonces, ayuda, puede ayudar, pero tampoco lo utilicemos para desviar la atención de la causa real. Es decir, entendamos que la función de la emoción es simplemente avisarnos. Avisarnos de que estamos pensando de manera que no nos hace felices. Y lo importante ahí, lo verdaderamente importante de todo esto es hacer consciente, porque muchas veces es inconsciente, qué estábamos pensando, sobre todo acerca de nosotros, que no es verdad, que ha disparado eso. Luego, podemos ponerle nombre, etiquetas, etcétera. Sí, ayuda a entender un poco más, digamos, a manosear un poco más las emociones, a acercarnos a ellas, básicamente, a conocerlas. Lo que hemos dicho, ¿no? Pues la tristeza, ¿de dónde viene? Pues de un tipo de pensamiento que viene de la pérdida, de creer que he perdido algo que en realidad no he perdido, pero yo creo que lo he perdido. Entonces, el saber que es tristeza, en este caso, ¿de qué me ayuda? Pues saber un poquito más la naturaleza del pensamiento. Entonces, por ahí, si lo utilizamos de esa manera, sí que puede ayudarnos en ese sentido. Yo no sé si quieres decir algo más, Max. No. Estoy de acuerdo con Hannah en esto Bueno, último el que tema dijo. está en que las emociones al final son avisos que nos ayudan a pararnos por lo menos un momentito y que nos hacen reflexionar acerca de qué hay detrás de ese sentimiento, emoción que sentimos en ese momento, ¿no? Sí. No sé si Paco quería comentar algo.
Sí, sí. Yo siempre parece que actúe como el hombre práctico Sí. que, que oye todo esto, que lo encuentro muy interesante y además ayuda, pero me gusta siempre darle una orientación práctica, que no se quede todo en palabras, sino quisiera tener como unas pautas, unos consejos que nos mejoren nuestras vidas, ¿no? Efectivamente hay emociones del alma, del cuerpo, como tú dices, Hanna, pues bueno, todos son emociones y dónde se reflejan y cómo se reflejan, que me ha gustado mucho lo del papel en blanco donde se van escribiendo, que es el cuerpo. Y yo lo que también Max lo comentaba y creo que sería bueno mm, marcar pautas para conseguir como una paz interior, que es la que nos modularía mucho todas esas emociones, haciéndolas, por supuesto, buenas, ¿no? Porque a través de esa paz interior, pues eh, mm, se pueden tener muy buenas emociones. Y para eso quisiera un poco lanzar, ¿no? O iniciar una línea que sería una limpieza como creencias, como esas capas que nos atenazan, que nos amargan la vida un poco y habría que comenzar a hablar también, ¿no? De cómo hacerlo, porque la verdad es que si se consigue, el resultado puede ser extraordinario. Eso es lo que quería aportar y en lo que queda de programa, si se pudiera comentar algo sobre este aspecto, pues creo que sería muy útil y práctico para todos. Muchas gracias, Paco, por siempre pedir, esta vida hay que pedir. Claro que sí, así que gracias por ayudarnos también a bajar todo esto a tierra, porque tampoco esto no queremos que se convierta en algo intelectual, queremos que sirva. Entonces, gracias por recordarnos esto. A nivel práctico, por lo que comentas, ¿qué diría yo? Primero, permitirnos sentir. Algo tan sencillo, esto parece fácil de decir, ¿no? Yo digo esto y me quedo tan ancha. Permitirnos sentir. ¡Buah! Todo lo que hay detrás de esto. ¿Cómo nos cuesta permitirnos sentir? ¿Por qué? Porque en el momento en el que empezamos no sé, por ejemplo, a sentirnos enfadados, nosotros mismos nos rechazamos así. Estamos enfadados y empezamos a decir, no puedo estar así. Este no soy yo, esto está mal, decir ese tipo de cosas, ¿vale? Ya no estoy diciendo con respecto al otro, sino en nosotros mismos, incluso estando en una habitación solos, no nos aceptamos estando así o estando un día tristes. Qué importante es ese primer paso, porque si no estamos aceptando la emoción, si ese paso no lo hacemos para empezar, lo que va a pasar es que la emoción va a decir, que no me estás escuchando, me estás rechazando. Entonces va a llamar con más fuerza, que es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? La vida va subiendo el volumen de las emociones para que les hagamos caso, que están ahí. Entonces, esa sería, si pudiera decir, como la más importante en relación a las emociones, para empezar esa línea que decías tú de romper las creencias, permitirnos. Permitirnos. Y si el de al lado incluso nos mira con mala cara porque estamos tristes y nos empieza a decir, oye, ¿qué te pasa? Oye, no estés así. No, oye, uno mismo decir, pues hoy estoy así, como muy bien ha dicho más, hoy estoy así, mañana a lo mejor estoy de otra manera, pero hoy estoy así, es algo que me está viniendo por alguna razón y es entender eso, esto me está viniendo por alguna razón y la prioridad es escucharlo, ¿no? Ese para mí sería un primer ejercicio que si empezáramos a permitirlo, se empieza a abrir el camino a esa transformación, porque es lo que decía, si estamos luchando contra la emoción, estamos poniendo la atención en la emoción en sí. Entonces es muy difícil mirar en lo que estamos pensando. ¿Alguien quiere preguntar a alguien más? Macarena, ¿querías comentar tú algo de esto? No, ya
No, no, es que ya han contestado, ya has contestado tú, han preguntado, está muy bien. Es que no sé, yo es que ya te digo, de emociones es que no tengo ni idea. O sea, para mí que alguien, pues eso, me diga esto es tal o esto es cual, de alguna forma, o que nos educaran en el cole, ¿no? Decir, oye, esto es tristeza lo que estás sintiendo. Porque incluso también la ira se disfraza, ¿no? Y puede ser miedo o puede ser tristeza. Es que para mí, claro, conocer qué hay detrás de esa emoción es lo que creo lo que marca la diferencia, ¿no? Lo que hace que tu vida tenga un camino o tenga otro. Sí, mira, por ejemplo, vamos a comentar un caso, ya que lo has sacado. Cuando la ira se disfraza de... No, perdona, cuando la tristeza se disfraza de ira. No, era al revés. Cuando la ira realmente tienes tal enfado, pero en realidad tienes tal tristeza dentro Exacto, sí, eso es. que no puedes gestionarla de otra manera. Entonces, tu forma de sobrevivir, de relacionarte para con el mundo es, pues voy de cabreada. Voy de Claro. cabreada, voy atacando a la gente, si puedo insultar, insulto, si puedo pegar también les pego, en fin, me vuelvo medio loca y ya está. Pero en el fondo es que soy una desgraciada, triste, depresiva, pero la gente me ve como una persona arisca, pues maleducada, pues pues eso, cabreada. Y en realidad pues puede ser otra cosa. Claro, ahí ya estaríamos hablando, quizá hay más, si es algo ya generalizado, como de la personalidad, y ya nos meteríamos quizá más en esa máscara, ¿no? Para ocultar, pues, algo detrás, una parte nuestra que en general no aceptamos. Eso ya tendríamos que ver si es algo puntual, ¿no? Si, por ejemplo, es algo puntual, si en un momento dado estamos sintiendo tristeza y nos enfadamos con el otro, es porque esa tristeza que estábamos comentando, yo porque me siento triste, porque siento que he perdido algo, ¿no? Por ejemplo, me ha salido algo mal, no sé, cualquier cosa, algo que es importante para mí me ha salido mal. Yo siento que he perdido algo, que he perdido mi valía, por ejemplo. No la he perdido en realidad, pero yo creo que sí. Como seguramente a lo mejor soy una persona pues, que no quiere, a lo mejor que me cuesta reconocer que yo hago las cosas mal, pues entonces lo que hago es decir, mira, esto me ha salido mal porque fulanito y menganito es que no han llegado pronto o no han hecho esta diapositiva bien. Entonces ahí la tristeza que yo siento conmigo se puede disfrazar de ira. Entonces la ira, por lo que comentábamos, nos puede dar información de que lo que estamos haciendo es un poco intentar tirar balones fuera. Por ejemplo, no sé si ha quedado claro esto. Sí, Y sí. sí, queríamos comentar lo del qué diferencia hay entre sentimiento y emoción, ¿no? Ujú. Porque sentimiento a veces es una cosa que también se confunde. Diríamos que la emoción es algo puntual, algo que pues yo tengo un pensamiento y reacción. Y un sentimiento es algo como que está más por detrás. Por ejemplo, hay una cosa que está como por detrás en nuestra existencia. eh, no me quiero meter mucho en las profundidades del ser, ¿vale? Pero en resumen, hay como en nosotros hay como muchas veces en general un sentimiento de culpa de fondo, ¿vale? Es como un estado que está ahí que nos acompaña eh, como un nivel más bajo, ¿no? Que está ahí de forma constante que nos acompaña, ¿no? O, por ejemplo, el sentimiento de que no soy suficiente, ¿no? Es como algo que está como más presente por detrás, más, digamos, acompañándonos de manera más permanente. Se trata un poco también del tiempo en el que algo nos está acompañando y, y en ese sentido, ¿no? Sería un poco la diferencia. Yo O me sea que digamos que siento... el sentimiento no deriva de la emoción. Pueden haber yo para mí, son diferentes cosas. Tener un sentimiento de culpa, por ejemplo, algo que estoy descubriendo yo también en este sentido es que nos acompaña un sentimiento de culpa en general, sobre todo en esta sociedad católica, porque hay una creencia colectiva que es, pues, si haces algo mal, tienes que sentirte culpable, ¿no? Como nos relacionamos con el error, el castigo, tal. Entonces es algo
que seguramente sea un tipo de pensamiento que forma parte más de la conciencia colectiva, y que va incluso más allá, ¿no? Que esto viene, el sentimiento de culpa al final se genera en el momento en el que olvidamos quiénes somos. Entonces ese sentimiento es como que está ahí de fondo, está ahí de fondo. A veces se ve más, a veces se ve menos, pero es un sentimiento, ¿no? Que a veces lo vemos más y a veces lo vemos menos. La emoción es algo como más puntual. Es algo que sube, que baja, que cambia, se transforma, como lo que ha dicho Max, ¿no? De esas olas que van pasando. Y esas emociones mantenidas en el tiempo ya son estados, como puede ser el estado de ansiedad, el estado de depresión, ¿vale? Si la tristeza se mantiene en el tiempo es el estado de depresión, si el miedo se mantiene en el tiempo, estado de ansiedad, por ir diferenciando. Y no sé si alguien quiere preguntar o alguien quiere compartir alguna visión diferente a esto o llevarme la contraria. Yo llevarte la contraria, no. Pero sí preguntarte qué pasa con la identificación con esas emociones, ¿no? Porque mm, si yo digo, no, yo soy una persona feliz, yo soy una persona feliz, yo soy feliz y todos me conocen por ser una persona feliz, eso se transforma, creo que casi obligadamente, en que estoy obligado a ser feliz, porque si no soy feliz, no soy yo. Y si no soy yo, no soy nada, ¿no es cierto? Es bueno, es un poco el ataque al ego, ¿no? De lo que soy. Uh-huh. Entonces, ¿qué habría que hacer con eso? ¿Desidentificarse de las emociones? ¿O qué me dirías? Pues en ese sentido, si entender que es que lo has dicho ya básicamente, desidentificarme, entender que para poder, digamos, permitirnos estar tristes, por ejemplo, ¿no? También darnos cuenta que cuando estamos súper alegres, estamos ahí como de juerga, eso tampoco somos nosotros. Entonces, en el momento en el que tampoco nos creamos tanto eso, y también observar al otro. Mira, esto ayuda mucho cómo juzgamos a nuestros amigos, a nuestros cercanos. En el momento en el que una persona a mi alrededor no está siempre bien, no es siempre divertida, ¿cómo lo juzgo yo? ¿No? Porque en esa manera de mirar a esa persona, lo que me está dando información es cómo me estoy mirando yo. Entonces, en el momento en el que yo a esa persona de repente diga, es que eso tampoco es esta persona, o sea, este momento que está pasando de tristeza, tampoco la convierte en eso, en ese momento donde hacemos el ejercicio a través del otro, sin saberlo, también nos podemos empezar a permitir nosotros mismos eso. También se puede hacer a través del otro, ¿no? Y atravesar, o sea, si tenemos esa identidad de soy súper feliz y tal, pues el ejercicio empieza precisamente por, si queremos, claro, porque esto hay que querer, hay que sentir la motivación de ir más allá, pero si se quiere ir más allá, en el momento en el que me sienta triste, por ejemplo, o en el que me sienta con ira, decir, me quedo ahí. Este es mi ejercicio, o sea, si hay un ejercicio ahora importante para mí, es quedarme aquí, atravesarlo y darme cuenta que no pasa nada, ¿no? O hacer un pequeño ejercicio de empezar a mostrar poco a poco, no hace falta ahora sacarlo todo de golpe, pero poco a poco, oye, a las personas cerca, ¿sabes qué? Que hoy, bueno, no me siento tal. Como permitirnos poco a poco mostrar esa parte que no nos gusta y poco a poco darnos cuenta que tampoco pasa nada, ¿no? Y a veces hasta nos sorprendemos porque el de al lado dice, bueno, pues no, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? Pero para nosotros es un mundo y a lo mejor para el de al lado, pues no lo es. Gracias. Gracias a ti. A ver, Creo que han levantado 2 personas la mano. sí, vale. Aquí está. Hola, Hola, Fernanda. Hola, Fernanda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? hola, buenos días por aquí, estoy en Perú.
Sí, lo que yo quería comentar, justo lo que hablaba Jana. ¿Está bien pronunciado tu nombre? Hanna se dice, pero está bien, Ah, gracias. ok, Hannah. Discúlpame. Era justamente las relaciones que tenemos en cuanto a juzgar a las demás personas. Es el reflejo de un espejo de nosotros mismos o de lo que está en nuestro interior. Es decir, lo que vemos en el otro en realidad está en nosotros, o lo que nos molesta en el otro es lo que muy en el fondo nos molesta a nosotros, de nosotros mismos. Y deberíamos, digo deberíamos porque es un proceso de conocernos, que es algo, una responsabilidad que debemos de tener todos los seres humanos, conocernos y descifrarnos, porque es una tarea de todos los días, para justamente vivir en armonía y tener mejores relaciones con los demás. Me llamó mucho la atención lo que decías, y sí, es todo lo que, la manera en cómo nos relacionamos con los demás y lo que nos hacen sentir en realidad está dentro nuestro, porque solamente son nuestro espejo. Todas las personas son nuestro espejo, de alguna u otra manera. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Fernanda, por Muchas recalcar gracias, eso. Fernanda. Muchas gracias por recalcar eso porque es que también es clave. O sea, ahí ya podemos estar trabajando nuestras propias emociones, cómo nos estamos relacionando con las emociones de los demás. Esa puede ser otra vía de trabajo, ¿no? Porque en el momento en el que aceptemos completamente al otro, sabiendo que ese que está sintiendo en ese momento, la tristeza, la rabia, la ira, no es eso, ahí ya estamos trabajando nuestras propias emociones y estamos liberándonos a nosotros. Gracias por recalcarlo y gracias por estar aquí. Saludos a Perú. Cuando quieras, estás súper bienvenida de venir Sí, a Ovejas ¿estás Verdes. en España? Sí, sí, estamos en Ah, España. Sí, genial. estamos en España, sí. Sí conozco, me fui en el 2018. Me encanta. Pronto volveré a ir. Muy bien, a ver si Muy abren bien, ya Fernanda. fronteras pronto. Gracias. Bueno, pues sí, la verdad que esta sería también una de las propuestas, ¿no?, que hemos hablado en anteriores episodios, que es efectivamente que todo lo que ocurre a nuestro alrededor en realidad es un reflejo de lo que tenemos interiormente, y que muchas veces, como creemos que va del otro cuando va de nosotros, pues claro, nos hacemos todo el lío. Y creo que aquí, pues Hannah lo ha explicado muy bien, en el sentido de que las emociones no solamente nos sirven como ese fusible que dice ella, ese chispazo que nos da y que nos puede ubicar respecto a esos pensamientos o esas conductas que estamos teniendo, pero sobre todo para no juzgar, como ha explicado Fernanda, y no entrar en el otro, sino pararse un momentito y decir, vale, ¿qué es lo que hay en mí que me genera este malestar o esta inquietud o esta alegría o esta emoción que me está generando? ¿Qué hay detrás de esto? Porque en realidad es más mío que del otro, ¿no? Gracias por el resumen, Macarena. Me encanta siempre cómo colocas y ordenas las cosas. Se nota esa Gracias, gracias. organizadora. Y tenemos Sí, también sí, a María que por todo nos... lo demás es que de emociones cero, o sea. Pero está bien, me voy enterando. Hoy estoy aprendiendo muchas cosas contigo, Hannah. Bueno, pues me alegro muchísimo, gracias a ti, Jolín, pero sí, bueno, no te quites, no te quites... No, pero que hoy ya te digo, yo el tema de emociones, pero bueno, está aquí María que creo que quiere contarnos algo. Sí, María, hola, adelante, ¿qué tal? Muy buenos días desde Estados Unidos, no sé dónde se encuentran cada uno de ustedes. Wow, En hola, España. en España. Ok. No, se me hace muy interesante tocar el tema de las emociones del alma, porque regularmente yo trato como de entender que yo soy muy emocional, siempre lo digo, soy muy emocional. Y quisiera como de repente entender qué es lo que diferencia el sentimiento de la emoción. Y de acuerdo a lo que yo entiendo, lo que yo he podido experimentar, porque es verdad lo que decimos, a veces no es tanto lo que hay afuera, sino lo que tenemos por dentro. Las proyecciones que la mente da a través de las experiencias diarias. Y precisamente ayer estaba, no, perdón, el día domingo, el domingo,
fui a visitar a mi familia. Yo vivo en el estado de California, aquí en Estados Unidos, y fui a la ciudad de Fresno. Ujú. Y yo estaba contenta y de repente no salieron las cosas como yo quería, pero sin embargo siempre digo, tengo que fluir en las cosas cuando no me salen como yo espero. Pero en eso vino una emoción que aunque mi razón lo podía entender como que está bien, no salieron las cosas como yo quiero, había algo adentro de mí que no entendía qué era y lo sentía no en la cabeza, sino en el corazón. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sentía rabia, sentía tristeza, tenía una confusión de emociones. Entonces yo decía, ¿pero qué es? Como un presentimiento de algo. Después decía, ¿tengo un presentimiento de algo? Nunca terminé de entender qué fue. Lo único que decía, lo único que hacía era como tratar de sentirlo, de sentirlo, de sentirlo. Y no convertirlo en un sentimiento con un registro que me sucedía en el presente o algún registro que tenía yo del pasado. Algo así es como yo lo entiendo. No sé si hay alguien que me pueda entender más la diferencia entre sentimiento y emoción. A ver, no sé si acabo de entender. Entonces, ¿cuál es la diferencia para ti de emoción y sentimiento con el caso que has puesto? Siento como, bueno, de acuerdo a lo que yo creo, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que yo pienso es, como es la emoción, siento que viene en el momento presente, en lo que estás sintiendo ahora. Pero el sentimiento viene con un registro de lo que te sucede ahora, con algo del pasado, con un registro que tienes de un recuerdo del pasado. Siento que es, o Es- sea, la emoción es realmente lo que sientes ahora, porque ayer no sentiste lo que sientes hoy, ni hoy me imagino que vas a sentir lo que vas a sentir mañana, ¿sí? Sí, Como la sí, sí. la emoción verdad es el que Ujú. presente. no, está interesante eso, porque sí que es verdad que hemos tratado antes este tema, porque le he preguntado yo a Hanna cuál era la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, si me preguntan para mí qué es el sentimiento y la emoción, no tiene nada que ver con lo que acabas de explicar, María, pero sí que me parece que es verdad que la emoción es como algo que viene en ese momento, ¿no? Como dice Hanna, ese chisporretazo que nos da y tenemos, ¿no? esa emoción y luego, bueno, y que el sentimiento puede tener algo que ver también con lo ya experimentado previamente, pues podría ser, pero vamos, que conteste aquí la profesional, pues no tengo ni idea. Ni yo, Eh, por eso No lo tengo ni quisiera idea, saber. de verdad, no tengo ni bueno, idea. a ver, yo ya digo que no tengo la verdad absoluta de nada, ¿vale? Es un poco con lo que yo he aprendido o con mi propia experiencia. Entonces, bueno, pues a ver si esta perspectiva da otro contraste también. Creo que va un poco eso con lo que dices tú, ¿no? La emoción es algo como puntual, fuerte, que sentimos en el cuerpo, en una situación en concreta que le da forma. Y el sentimiento, creo que has dicho algo así, como es algo que viene un poco más de fondo, del pasado, ¿no? Entonces, pues, claro, por ejemplo, se me ocurre en el ejemplo que has puesto, ¿no? Eh, digamos que el ego, por decirlo de alguna manera, cuando nos olvidamos quiénes somos, empieza, y empezamos también sobre la infancia y cada vez más, a sentir una sensación de insuficiencia. Eso es un sentimiento de insuficiencia, digamos que nos acompaña, que está ahí siempre de fondo, ¿sabes? Nos pasa a todos en algún nivel. Me siento insuficiente, todos nos sentimos como insuficientes en algún nivel, ¿no? Entonces, eso yo diría que el sentimiento de suficiencia es lo que creo que comentabas tú, que está siempre ahí detrás, que viene del pasado, y en el momento en el que nos pasa una situación de estas, de que salta la chispa, ¿no? Que algo nos sale mal, que justamente, ¿qué es ese intento de que salga bien? No sentir esa insuficiencia. Entonces, cuando algo nos sale mal, lo sentimos, como que sale a la superficie, hace como plum, ¿no? Sale a la superficie, lo sentimos y lo vemos. Y como eso pues no nos resulta incómodo y tampoco no nos gusta, pues lo queremos como... Entonces sí que creo que está un poco relacionado con lo que has comentado, ¿no? El sentimiento como algo más que está de fondo, que viene como algo más anclado, más del pasado, que se mantiene más en el tiempo, que está ahí, y la emoción algo como más, ya la chispa que nos avisa. Sería algo así, como la diferencia, ¿no? La emoción es lo que ya te avisa que hay algo detrás, sea lo que sea, que no te está ayudando. No sé si te resuena esto, María, o...
Pues mira, sí, sí es verdad. Eso, como lo explicas, es cierto, porque yo estaba pensando, dije, ok, en términos, ¿cómo se puede decir? Ay, ¿cómo se dice? Como cuál es el significado de emotion o emoción. Emoción es como ese movimiento, ¿cierto? El significado etimológico de lo que es emoción es movimiento, Moveres, sí. movimiento. Emoción en Ujú. movimiento, sí. Es movimiento. Entonces, nada del pasado puede estar en movimiento. El pasado es un pasado muerto. Entonces, la emoción realmente sí es ese presente porque es la vibración, quizá es el movimiento de ahorita, del aquí y del ahora. Y como dice usted, combinado, por ejemplo, con un registro, con ese ego, que es esos registros del pasado, que te vienen a dar un cauce o algo a una consecuencia de de cómo vas a generar un sentimiento. Ay, mira, me encanta esa forma de explicarlo, ¿no? De como traer al presente, ¿no? Ese movimiento, sí, sí. Es interesante esa manera de verlo, sí, sí. O Entonces, sea, y fíjese que ahorita que la mayoría, yo pienso que yo viví mucho de depresión, tenía mucha depresión en el pasado, pero desde que entendí, o bueno, por lo menos que traté de entender un poco mi vida personal, mis emociones, mis sentimientos, desde que yo empecé a vivirlo, es bien difícil y yo sé que muchas de las personas es bien difícil, se nos hace bien difícil estar viviendo en el presente y en el aquí, en el ahora, porque regularmente nuestros registros siempre nos llevan a estar viviendo en el presente con experiencias del pasado. Y cuando me empiezan a pasar esas cosas, siento que regreso y digo, ok, ahorita estoy aquí, me pongo la mente, no en blanco como dicen que se hacen en meditaciones, ¿verdad? Sino simplemente empiezo a disfrutar del aquí, de la hora, del permiso que tengo de poder respirar, de poder disfrutar. Y eso me hace sentirme más plena y vivir la vida más contenta. Eso es lo que yo les puedo compartir de mi experiencia personal. Pues Pues muchas muchas gracias, María, gracias. por compartir ese recurso que también antes Paco preguntaba, ¿no? Básico, estar aquí en el presente siempre, yo creo que es algo que nos va a ayudar, ¿no, Macarena? También, el Yo la volver al verdad, presente. yo la verdad que es cierto eso. Es decir, oye, si ahora siento esto, o vamos a decir, tengo esta emoción, eh, claro, yo me ha dado mucho que pensar lo que ha dicho María, ¿no? Respecto a que efectivamente muchas veces esos sentimientos es como un mejunje, es como una amalgama de cosas que ya hemos podido sentir en situaciones parecidas y que realmente esos sentimientos son esas emociones que no hemos sabido detectar ni ubicarlas y que de alguna forma se repiten bajo ciertos patrones o bajo ciertas circunstancias que nos hacen de alguna forma revivir, ¿no? Esos sentimientos, ese sentir que nos ancla otra vez. Entonces la emoción efectivamente sí que nos lleva al presente y me ha parecido muy acertada la explicación que has dado, María. Muchas gracias. Gracias por permitirme compartir. Aquí sigo escuchando. Gracias, María. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo veis? Creo que ya estamos llegando a la hora, así que yo os animaría si queréis hacer alguna pregunta o comentar Veo que algo está como han hecho. Fernanda que quiere decirnos algo más. Sí, 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 entonces llegaríamos a la conclusión que el sentimiento es algo intrínseco y la emoción resulta de cosas del exterior, ¿cierto? Es decir, el sentimiento por dentro, algo intrínseco, algo arraigado, algo que tiene memoria dentro de, y la emoción en función a las cosas o factores externos y cómo eso nos puedan hacer sentir o permitamos que nos hagan sentir. ¿Sí? Yo diría que sí, ¿no, Hanna? ¿Sí, no? sí, podríamos un poco enfocarlo así, como que el sentimiento está, como siempre, diría que lo define un poco también el tiempo, es como más alargado en el tiempo, está como de fondo, sentimiento de culpa, sentimiento de insuficiencia, que no está arraigado, ojo, no caigamos en una trampa, porque no forma parte de nosotros, lo que pasa es que está inconsciente de nosotros y creemos que forma parte de nosotros. No es que está arraigado, pero sí que digamos que nos lo hemos creído y luego lo hemos puesto ahí detrás, en el cuarto oscuro. Entonces, bueno, pues a través de las emociones
como decías, es como se manifiesta también este tipo de cosas al exterior. Al final, yo diría que para entender la diferencia, la emoción nos avisa. La emoción nos dice, mira ahí dentro. Es cuando se manifiesta ya cualquier cosa que haya para resolver y para sanar. Y entonces, tipo, como que el sentimiento es una memoria, algo así, que está intrínsecamente, Sí, sí, como una que tiene memoria que ver como un más... pensamiento. Y está Exacto. Pero arraigado o está en Es, conexión a nuestros pensamientos. sí, realmente es un pensamiento, es una creencia también, ¿eh? No es que Ujú. sea de otra naturaleza, lo que pasa es que es como una creencia, por decirlo de alguna manera, más inherente o más que viene por defecto en el momento en el que nos olvidamos quiénes somos, como puede ser el sentimiento de culpa o esa sensación de insuficiencia. Cuando estamos desconectados, digamos que eso ya viene con el pack por defecto. de todas formas, Ok. Hanna, yo tengo que decirte que, bueno, hoy he aprendido muchas cosas, Hanna, tengo que decirlo. Yo siempre te lo digo, yo hago, o sea, es decir, yo hablo mucho con Hanna acerca de lo que vamos a hablar antes, ¿no? Y yo le decía, Hanna, de emociones no sé nada, te puedo decir cómo me siento. Y fíjate, Hanna, que me ha quedado una cosa muy clara, que evidentemente la emoción es como una deriva de un pensamiento. Y fíjate que la conclusión que puedo sacar después de toda esta charla, de haber compartido así entre todos, que el sentimiento también deriva de esa emoción y que esos sentimientos también nos pueden hacer reflexionar y darnos cuenta de qué emoción hay detrás para trabajarnos y pensar un poco en qué cosas pues tenemos que poner un poco más de atención. Sí, parece un poco tonto, pero en realidad yo considero que nuestras emociones y nuestros sentimientos nosotros deberíamos estar muy atentos a eso, porque es tipo una radiografía en cómo vamos, o para redescubrirnos o descubrir el origen de ciertas cosas, porque Ay, muchas veces tenemos inconscientemente cosas que no sanamos o no entendemos por qué nos sucede o por qué nos sentimos de esa manera, y es una manera de descubrirlo cuando ponemos atención justamente a este tipo de... Fernanda, cómo me gusta lo que acabas de decir. No te imaginas cómo te agradezco lo que acabas de decir, porque es tal cual, cómo ayuda, cómo me alegra ver que se ve, porque es que es la brújula, es genial, sí, sí, es la brújula que Sí, nos va a guiar, nos va a es un guiar. termómetro. Sí, Exacto, sí, sí. yo cuando me pongo así en unas crisis existenciales, apunto todo, ¿sabes? Sí, sí, Cómo sí. me siento y todo, y tipo luego cuando ya estoy más serena, me pongo a leer y digo, oh, me falta mejorar en esto, o porque siento esto de esta manera, y porque sí tiene en realidad un significado, ¿eh? Sí, sí, tiene un porqué. Ay, Fernanda, muchas gracias. Mira, ya que has comentado eso, la escritura, mira, otra cosa que podríamos haber comentado hoy. Cuando estamos sintiendo una emoción, cuando nos estamos sintiendo ese momento de decir, es que me siento que ya no me aguanto ni yo, voy a explotar o voy a empezar a, ¿no? a hacerlo de siempre. Bueno, yo lo he practicado últimamente, lo que dices, Fernanda, no sé a ti, pero a mí me ha ayudado como a sacar sin juicio. Es decir, el ir escribiendo sin pensar si eso está bien o mal, si esto es correcto sentirlo o no, y empezar ahí a sacar. Eso lo que por lo menos ayuda es a decir, pues yo lo saco Sí, sin juzgarlo y en ese momento de repente a lo mejor llegas a un punto donde no te imaginabas llegar y ves que todo lo otro era como paja por ahí encima y cuando acabas de escribir y ya te has olvidado de la emoción en sí y ya te llegas a un punto en el pensamiento, puede que te des cuenta de cosas. Ay, genial, me encanta que le hayas sacado. Muchísimas gracias, me encantan vuestras gracias a aportaciones. ustedes. Sí, gracias. Yo sí tengo una libretita acá en el trabajo, en mi casa y en mi mesa de noche porque leí varios libros y vi que esto era como que un ejercicio para poder liberar ciertas emociones y lo pongo en práctica.
también lo que siempre escribo es cuando me molestan mucho cosas que hacen otras personas. Entonces siempre trato de tenerlo ahí, de escribirlo, para luego ver por qué me jodes esto innecesariamente. Y como que luego eso me quedo más vacía, y Sí. más vacía en el sentido de que me libero y luego me ayuda a pensar mejor las cosas y me siento mejor definitivamente. Sí, sí, un vacío. Creo que es una palabra muy acertada. Es como vaciar, dejar espacio para que otra cosa entre, no tanto el lío este donde nos enredamos, sino que otra cosa entre. Ayer justo me comentaban un libro, El camino del artista, y me comentaban, me recomendaban este libro, está muy bien, tal, y me recomendaban hacer ese ejercicio por la mañana, además levantarnos, que ya es donde se activan esos primeros pensamientos que ya dicen mucho de cuáles son, levantarse y vaciar y escribir. Justo ayer me comentaban esto y hoy lo comentas tú, no tiene por qué, no será casualidad. Mira, sube Jorge. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues vamos acabando con las participaciones. ¿Y qué te parece si acabamos con la pregunta o participación de Jorge y vamos Sí, cerrando? porque ya más tiempo no podemos estar. Muy Jorge, bien. cuéntanos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, me metí en la sala viendo lo de Ovejas Verdes y que me llamó la atención y veo que hablan de las emociones. Alcancé a escuchar un par de participaciones donde sostienen una bonita idea, bueno, de anotarlas y para tratar de gestionarlas. Pero yo quiero dejar una pregunta que puede quedar abierta a la reflexión. Y es que si las emociones estuvieran a nuestro servicio, ¿habría necesidad de sacarlas de nosotros? Y esto viene a cotación de todo lo que ha pasado para ser lo que somos, es decir, para construirnos en seres humanos, seres racionales, pasar de ese cerebro primitivo a tener un neocórtex que nos permite reflexionar acerca de las cosas que nos suceden. Entonces, como sacar las emociones sería sacar esa posibilidad que tenemos de ser racionales. Entonces, yo creo que más allá de sacarlas, hay que trascenderlas. ¿Y cómo se trasciende la emoción? Consintiendo la idea de que no somos cuerpo y no somos mente, es decir, no somos la emoción. Tampoco somos un cuerpo que va por ahí distanciado de la vida, sino que vamos unidos a una energía en donde no hay un apio que hablan de un amor que es para nosotros primero y después para poderle darlo a los demás, no tendrían cabida porque el amor entonces se presentaría de una manera universal. Y amarme a mí sería amar al otro. Lo mismo sucedería con el amor al prójimo, que amas al prójimo porque te amas a ti. De hecho, anoche me pasó algo interesante, tuve un sueño y lo alcancé a recordar en la mañana, en donde una persona, mi hija estaba viendo la luna, yo le dije que persiguiera la luna con la mirada, y ella lo hizo, y le dije después, no sé por qué, que tuviera cuidado porque podía sucederle algo a la Tierra. Resulta que sí le sucedió algo a la Tierra y la Tierra nos cayó al lado, ¡pum! Y cuando veo la Tierra al lado se me presenta una paradoja, que es que yo estaba en la Tierra, pero a la vez estaba viendo la misma Tierra. Entonces eso me quedé reflexionando esta mañana al respecto y es perfecto para este ejemplo, porque la emoción y lo que es el cuerpo no es propiamente la tierra, o sea, no es que estamos adentro y no podemos verla de afuera, somos un elemento que va complementado con todo. Y si trascendemos a la emoción, es decir, trascendemos a esa oportunidad de vernos solo como un ente y no desde afuera, como debería ser, pienso yo, nos causamos mucho daño y nos vienen muchos problemas, porque al final la emoción no es el mundo real, es solo una interpretación de lo que vemos. Y si vemos más global, como ver la Tierra desde afuera, estando en la misma Tierra, nos consentimos como personas que somos una totalidad. Entonces ya no habría como que diversidad o problemas con los demás, porque el problema con el otro sería como verte al espejo, sería un problema contigo mismo. Entonces la solidaridad, la empatía, todos esos valores que edifican la vida estarían tácitos en el ser humano y sería más que ir a conseguir algo, solo reconciliarse con uno y regresar a casa, a esa energía o a esa fuerza interior que cada quien tiene y que en algunos casos se ve como adormecida, pero que todo el mundo puede rescatar. Gracias por la oportunidad y bueno, los escucho aquí. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Jorge.
Perdona, Macarena, que te he interrumpido. No, prosigue tú. Es muy interesante lo que acaba de decir, pero empieza tú. Sí, gracias Jorge por tu aportación. No sé si al principio me ha parecido que querías como dejar una pregunta planteada, pero no sé si es el caso o era la exposición. Sí, la pregunta era esa, que si las emociones estuvieran a nuestro servicio, ¿habría necesidad de sacar las emociones? Es decir, si usáramos toda esta capacidad racional para procurarnos bienestar y no para herirnos, no para sentirnos mal, creo que no habría nada que sacar, inclusive si trascendemos a la emoción, es decir, nos concebimos como algo superior a la emoción, muy probablemente tampoco tendría cabida el tema de la emoción como emoción. Gracias Hombre, por la oportunidad. Hombre, Jorge, ¿sabes qué ocurre? Que lo que nos diferencia con otras razas, seres, animales, en fin, es los sentimientos. O sea, lo que diferencia un robot de un humanoide es la emoción. Evidentemente, trascenderlas yo creo que se trascienden siempre y cuando uno realmente se pregunte qué hay detrás de esa emoción, ¿no? Porque es lo que ha dicho Bueno, Han, al final nos sirven como señales para entender y dar cabida a algo más profundo para poder continuar con el camino del corazón que hablábamos antes, ¿no? sí, Macarena, pero mira esto, cuando llegamos a la casa, los que tienen animales, perritos, lo primero que hace el perro es emocionarse. El perro se emociona, tú estés bravo, estés contento. El Sí, perro pero se no se raya emociona y la se alegra de cabeza. verte. Claro, pero, Este, ese, pero vive la emoción eh, básica. ese es el detalle. Los animales también viven sus emociones, pero los animales no viven sus emociones para hacerse daño. ¿Y por qué el ser humano se hace Claro. daño? El ser humano se hace daño porque concibe que hay algo bueno y hay algo malo. Esa dualidad de la vida que nos está carcomiendo cada día, que nos permite la idea de Claro. pensar que deberíamos ser algo y como no lo somos, sufrimos, que nos permite la idea de Sí. interpretar la muerte como algo malo o algo bueno, entonces sufrimos la supervivencia. Entonces, ese es el verdadero desafío. El desafío no es la emoción como tal, el desafío es trascender a la emoción, trascender a la idea de que Claro. el mundo que vemos es el mundo en que creemos, pero que no es real. Es como les planteaba la Tierra, que la vemos desde afuera, pero en realidad estamos adentro, estamos afuera y adivinen qué, ya no estamos, ya no se ve el mundo determinista como lo planteaba la computación desde hace muchos años, que era el mundo de ceros y unos, sino que ahora puede ser cero, puede ser uno, incluso puede ser cero y uno, incluso no puede ser. Esa es la física cuántica que nos presenta maravillosas oportunidades de reinterpretar lo que somos como seres humanos y que más gente Mm. ponga esa emoción al servicio del bienestar realmente, de que la gente se sienta mejor, que es lo que realmente estamos buscando. Gracias. Ujú. Yo estoy de acuerdo con Gracias, Jorge, Jorge. pero es peligroso, bueno, no es peligroso, pero decir trascender la emoción no significa no sentir más emociones, sino entenderse como algo, bueno, Jorge lo llamó superior, yo diría diferente nada más, diferente de la emoción, ¿no? Que nosotros no somos esa emoción. Eso sería trascenderla para mí, no sé qué piensan. Eh, en realidad, lo que hablábamos en un inicio y los métodos de sentirlos y de conocerlos mejor, no, si de repente se interpretó mal el término cuando se decía vaciar o dejar de sentir, no es eso lo que buscamos, sino justamente entender mejor las cosas, comprenderlas para sanar, interiorizar. Y sí, efectivamente lo que dice Jorge sí tiene razón, porque lo que vemos solamente es nuestra percepción de la realidad, pero es un entendimiento que va mucho más allá. Pienso que hablar de las emociones es el primer escalón y con todo lo que se mandó Jorge en cuanto a lo que nos hablaba, pues fue un total, fue un todo. Y creo que hay pasos todavía y muchas cosas que entender antes de llegar a ese nivel de entendimiento del que él nos habló. Y hablar de las emociones y lo que decíamos no era de que son algo malo o de repente el término que utilizábamos con Hannah se malinterpretó o se entendió mal porque no era dejar de sentirlo o no era algo de dejar de... Muy por el contrario, era, o sea, para conocernos mejor, para saber, identificar y básicamente eso.
Gracias a todos. Yo con este sentido coincido con Jorge en el que al final, el propósito final de todo esto es darnos cuenta de que no somos eso, ¿no? De que no somos ni las emociones ni tampoco esto. Estoy de acuerdo con Fernanda que eso es como el paso final. Y también pero no negarlas, es que estoy de acuerdo con todo, por hacer un mix. No se trata de dejar de sentir, porque yo creo que mientras estemos en este mundo es porque algo tenemos que seguir sanando, si no, no estaríamos Así aquí. es. Entonces, idealizar el tema con que vamos a dejar de sentir algún día emociones y eso será trascenderlas, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. Pero como muy bien ha dicho Max, trascenderlas es permitirse ya empezar a sentirlas sin identificarnos con ella. Y me ha parecido muy, muy significativo lo que ha salido del perro, ¿no? Cuando un perro viene, se emociona. ¿Cuánto podríamos aprender de ellos? Que se emocionan y se permiten emocionarse, mover la cola, saludarte, saltar. Y cuando están tristes también, oye, se permiten y no se fustigan mucho más. Por eso quizá los animales son más felices en ese sentido que nosotros, ¿no? Porque no añaden, porque se permiten sentir, saben que ni soy este momento de que estoy muy feliz cuando viene mi amo, ni tampoco soy este momento donde estoy súper aburrido, llorando. Esa quizá es una lección. Observando la naturaleza a veces podemos también aprender, ¿no? Observando este tipo de cosas. Que si hiciéramos lo mismo, pues nos ahorraríamos un poco de sufrimiento extra. Oye, está genial todo esto que ha salido. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Macarena, ¿qué te parece si vamos dejando por ahí el programa? Pues sí, la verdad que teníamos pensado hacer 1 hora y nos hemos ido casi a 1 hora y media, por no decir que sí, 1 hora y media. Y nada, recordaros que Ovejas Verdes está cada 15 días, un martes sí, un martes no. El modo de enteraros de la temática que vamos a hablar en el siguiente episodio es a través de Instagram. Tenemos una cuenta en Instagram que es Ovejas Verdes, ¿no? Y ahí publicamos, Hanna y yo, pues los distintos temas que vamos a tratar. Además, bueno, solemos, si el fallo técnico de la otra vez no nos ha ocurrido, solemos volcar los programas a YouTube para que, de alguna forma, bueno, pues quien quiera volverlos a oír, los pueda oír. Y no sé si me falta decir algo más, Hanna. Básicamente eso, que cualquier cosa nos podéis también escribir. Muchas gracias por la participación. Recordar que esto lo que pretende es, como siempre, crecer juntos y hoy creo que ha ocurrido y espero que ocurra muchos días más. Con todas las participaciones, ir viendo otra perspectiva, ir viendo otro camino y simplemente a mí me queda agradecer. Muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de 2 martes. Os recordamos que nos vemos cada 2 martes aquí con temas diferentes para ir un poco pasito a pasito a ser cada día más felices y estar sobre todo más en paz. Exacto, pues muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego, chao a todos, gracias. Gracias.